primero que haremos será establecernos en la clase donde estamos creando nuestros métodos. En este caso se llama métodos BD, nuestra clase, la cual se encuentra dentro de un paquete llamado métodos. Ahora, podemos ver que aquí hay unas librerías que hemos importado. Estas 4 librerías que están aquí en primer lugar son las que necesitamos para que el método modificar, el que vamos a crear ahora, funcione correctamente. Si nos ubicamos más abajo podemos ver las funciones, los métodos, procedimientos que hemos creado con anterioridad para guardar datos y otros para consultarlos desde una base de datos. Lógicamente, después de consultar datos y mostrarlos en nuestro formulario, vamos a necesitar de un código que nos permita actualizar esa información. Para ello vamos a crear un método al cual le damos las características de public y void y le damos un nombre, en este caso modificar. Creamos los paréntesis, las llaves y ahora vamos a pasarle una serie de parámetros. Esos parámetros van a contener los datos o la información que contengan cada uno de estos campos de texto y combo voz, estos que están aquí, que estamos señalando. Ahora vamos a dirigirnos nuevamente a la parte de nuestro método modificar y vamos a comenzar a crear varios parámetros o variables tipo string, que las cuales vamos a dar un nombre que haga referencia a su contenido. Entonces podemos ver, creamos nombres, apellidos, email, celular, otra que se llamará en la parte de dirección, y seguiremos con la otra variable que será la que va a guardar la ciudad. Entonces podemos ver, estas son las variables o parámetros que vamos a pasarle a nuestro método de acuerdo al formulario que tenemos, que son los 6 campos que tiene el formulario que vimos no hace mucho. Pero hace falta un parámetro, el cual también va a ser de tipo string y le vamos a llamar id contacto. Este parámetro va a contener ese dato que va a identificar al registro en nuestra tabla de la base de datos, es decir, va a contener la llave primaria o la clave primaria del registro de la tabla. Nos va a permitir identificar cuál es el registro que vamos a modificar. Más adelante vamos a explicarlo con más claridad para entenderlo. Procederemos a crear una variable tipo int entero, a la cual llamaremos confirmar. Luego de signo igual vamos a usar un componente JOptionPane show confirm dialog, al cual le pasaremos 2 parámetros. El primero dejaremos null y el segundo es un mensaje, el cual colocaremos desea modificar los datos actuales, una pregunta que se le hará al usuario. En otras palabras, aquí se le estará mostrando al usuario un cuadro de diálogo donde, como dije hace unos segundos, se le hará una pregunta. Se le presentarán entonces 3 opciones, o sea, 3 respuestas: sí, no o cancelar. Hay 3 botones. Dependiendo cuál botón presione, este arrojará un resultado, un valor tipo int, que es el que se guardará en la variable confirmar. De forma siguiente vamos a crear un condicional if. Entonces vamos a establecer una condición en la cual vamos a comparar el valor que se ha almacenado en nuestra variable confirmar con el valor de una constante del elemento JOptionPane. Esa constante es yesOption. En otras palabras, quiere decir, si el usuario dio clic en el botón sí del cuadro de diálogo anterior, entonces vamos a llevar a cabo lo que vamos a colocar dentro del condicional if. Bueno, procederemos entonces a crear un objeto de tipo conexión, al cual llamaremos conexión. Este objeto lo vamos a inicializar con un valor null. Un poco más abajo vamos a crear un bloque try catch finally para poder llevar a cabo esos procedimientos
o ejecutar esos procesos que de pronto van a producir errores. Entonces, por eso vamos a crear este bloque try catch finally para que el código se ejecute con normalidad y poder capturar cualquier excepción. Bueno, ahora ubicándonos dentro del try, vamos a usar ese objeto de conexión que acabamos de crear. Ahora debemos de tener en cuenta que anteriormente tuvimos que haber instanciado un objeto de la clase que nos permite conectarnos con esta base de datos. Esa clase en mi caso se llama pool y el objeto le he puesto por nombre métodos pool. Ahora, ya teniendo ese objeto creado, instanciado, vamos a hacer uso de él acá en nuestra variable de conexión. Luego vamos a aplicarle o vamos a llamar el elemento datasort que esa clase nos devuelve y le aplicamos el método .getConnection. Ya aquí establecemos nuestra conexión con la base de datos. Luego de haber establecido la conexión, vamos a crear una variable de tipo string llamada SSQL. Aquí vamos a crear o establecer nuestra sentencia SQL que nos va a permitir llevar a cabo la actualización de datos. Para eso vamos a hacer uso de una palabra reservada conocida como update, que significa actualizar. Luego, posteriormente de crear o colocar dicha palabra, vamos a llamar nuestra tabla, la tabla donde se encuentran los datos a modificar. En este caso se llama contacto. Luego usamos otra palabra reservada del lenguaje SQL llamada set, que es asignar, y vamos a comenzar a colocar los nombres de cada campo de nuestra tabla. Por ejemplo, hay un campo que se llama nombres. Luego del nombre del campo colocamos un signo igual y le aplicamos un signo de interrogación. Así vamos a separar cada campo por coma. Vamos haciendo lo mismo hasta colocar todos los campos de nuestra tabla. Ahora, luego del último campo vamos a dejar un espacio y vamos a hacer uso de otra palabra reservada conocida como where, que es para establecer una condición. Luego vamos a emplear el campo que identifica el registro de dicha tabla, que va a permitir identificar cada registro de la tabla, que se conoce como ID contacto, es donde se guarda la llave o clave primaria. Ya tenemos, como podemos ver, nuestra sentencia SQL. Ahora, lo que vamos a hacer será crear un objeto de tipo prepared statement, un poco más acá abajo, el cual vamos a llamar press. Luego vamos a usar nuestro objeto connection. Seguidamente vamos a aplicar el método prepared statement. Ese método necesita que le pasemos un parámetro y ese parámetro va a ser nuestra sentencia SQL, es decir, la variable string SSQL. Esto nos va a permitir hacer una precompilación de nuestra sentencia SQL y verificar que todo se ejecute correctamente. Ahora, podemos ver que nuestra sentencia SQL asignamos o colocamos signos de interrogación en cada campo. Esos signos representan parámetros. Entonces lo que vamos a hacer ahora será asignarle un valor a cada uno de ellos. Para eso hacemos uso de nuestro objeto prepared statement, es decir, press. Luego aplicamos el método .setString, es decir, que le vamos a asignar un valor tipo string. Dicho método necesita que le pasemos dos parámetros. El primero de ellos es un valor numérico que representa la posición del parámetro, es decir, que va a ser el primero. Y el segundo va a ser el valor que le vamos a asignar, en este caso nuestra variable o parámetro tipo string llamado nombres. Este paso que acabamos de hacer debemos realizarlo con cada uno de los parámetros que tenemos en nuestra sentencia SQL. Entonces vamos a copiar el contenido de esta línea y vamos a pegarla
y solamente vamos a modificar los parámetros. Es decir, ya no sería el parámetro 1 sino el parámetro 2 y el contenido sería el de la variable correspondiente. Ahora terminamos con el último parámetro, que es el número 7, y el valor que le vamos a asignar será el contenido del parámetro string llamado id de contacto. Posteriormente a eso, luego de asignar a cada parámetro un valor específico, vamos a usar un condicional tipo if. En nuestro condicional vamos a hacer uso de nuestro objeto preparedStatement, es decir, press, y a este le vamos a aplicar el método executeAtDate. Esto nos va a devolver un valor de tipo int. Vamos a verificar que ese valor sea mayor que 0. En otras palabras, esto quiere decir que si se ejecuta la actualización y o modificación de datos de forma correcta, vamos a llevar a cabo lo que coloquemos dentro de nuestro condicional if. Ahora, ¿qué vamos a colocar dentro de este condicional? Pues simplemente haremos uso del elemento JOutPane de tipo showMessageDialog. En otras palabras, vamos a mostrarle un cuadro de diálogo al usuario del software, avisándole que se ha llevado a cabo una modificación exitosa de los datos. Como podemos ver, le pasamos 4 parámetros a este elemento. Primero le damos null, el segundo es el mensaje a mostrar al usuario, el tercero es el título del cuadro de diálogo y el último va a ser el tipo de icono que se va a mostrar o se va a usar en dicho elemento. En caso de que no se cumpla lo de nuestra condición, también vamos a mostrarle un cuadro de diálogo al usuario en el cual le avisaremos que hubo un error o no se pudo llevar a cabo la actualización de los datos. Como podemos ver aquí en el cuarto parámetro, hacemos uso de otro tipo de icono que es el que se usa para errores. Ahora, ya aquí hemos terminado en la parte del try. Ahora vamos a pasar a la parte del catch. Todo lo que coloquemos dentro de esta parte se va a llevar a cabo si se produce algún error o excepción. Ahora podemos ver aquí que se nos muestra esta parte resaltada en amarillo. Vamos a dar clic aquí en el bombillito para ver qué está sucediendo. Entonces, una de las soluciones o de lo que se nos recomienda es colocar la excepción específica que se puede llevar a cabo, que sería del tipo SQL exception. La podemos verla aquí. El error se va a guardar en esta variable que le llamaremos EX, o tú le puedes colocar otro nombre. En el caso que se produzca un error, vamos a hacer uso del elemento JOutPane para avisarle al usuario lo que está sucediendo, lo que se está llevando a cabo, el problema que está realizándose. Entonces le damos un mensaje y concatenamos aquí el contenido de la variable que va a guardar el error producido. Eso será todo lo que haremos en la parte del catch. Ahora sí vamos a pasar a la última parte, que es la de finally, que se va a llevar a cabo si se ejecuta lo que está en el try o se ejecuta lo que está en el catch. Siempre se va a llevar a cabo lo que coloquemos en esta sección. Aquí vamos a hacer uso de un condicional if, y para eso vamos a usar nuestro objeto connection. Vamos a verificar primero que si no es nulo, es decir, que la conexión sí se realizó, vamos a emplear un bloque try catch, y dentro de ese try vamos a emplear nuevamente el objeto connection y vamos a aplicarle el método .close, es decir, para liberar la conexión que estamos usando y pueda ser usada por otro procedimiento. Aquí en el catch también hacemos uso de la excepción SQL exception y empleamos el elemento JOutPane también para avisar el error o qué inconveniente se está produciendo a la hora de intentar liberar la conexión con la base de datos. Ahora, de forma posterior, vamos a dirigirnos al formulario donde se encuentra nuestro botón modificar.
Vamos a dar entonces doble clic sobre dicho botón. Nos encontraremos ya aquí en la parte del código. Ya hemos borrado el comentario que aparece por defecto. Y vamos a hacer uso de un condicional if. Entonces vamos a establecer una condición determinada. Ahora tenemos que crear una variable tipo string en la parte superior de la clase de nuestro formulario, la cual hemos de llamar id contacto. La podemos ver aquí. Esa variable es la misma que usamos en nuestro método modificar, es decir, que pasamos como parámetro el último parámetro llamado id contacto. Ahora, volviendo acá a la clase de nuestro formulario, inicializamos dicha variable vacía, es decir, con comillas dobles. Ahora, volvemos al condicional en el botón modificar y verificamos que si esa variable está vacía, es decir, aplicamos el método isEmpty para verificar si no tiene contenido. En el caso de que no tenga nada, vamos a lanzar o usar un elemento JOptionPane, en el cual vamos a crear un mensaje que vamos a mostrarle al usuario, indicándole que no hay datos para modificar y que tiene que seleccionarlo de una tabla determinada, una tabla que existe en nuestro formulario que creamos en un capítulo anterior cuando hicimos el método buscar, el botón buscar. Podemos ver acá, vamos a ver un momento cómo funciona. Ver aquí, esta es la tabla de la cual le hablamos al usuario que debe seleccionar el registro. Buscar, se debe seleccionar el registro que queremos modificar. Por ejemplo, damos clic en este. Primero, damos clic luego en el botón ver y se mostrarán los datos de ese registro, pero en cada campo de nuestro formulario. Ahora, cuando hacemos eso, se asigna este id que está en la primera columna a la variable id contacto. Entonces, vamos a dirigirnos nuevamente al código de nuestro formulario. Más exactamente, observaremos el código del botón ver. Entonces, aquí podemos observar que en esta línea estamos capturando el valor de la primera celda del registro o fila seleccionada en nuestra tabla. Es decir, estamos capturando el ID de ese registro, que nos va a permitir identificar ese registro en la tabla de la base de datos. Entonces, ese contenido lo vamos a guardar en nuestra variable id contacto, que fue la que creamos más arriba en la clase de nuestro formulario. Entonces, esto nos va a servir en nuestro condicional, el que establecimos en el botón modificar, ya que ya tendría un valor nuestra variable id contacto. Entonces no se cumpliría esta condición, sino que pasaría ahora a la otra parte, es decir, al else. Lo que primero tenemos que hacer será instanciar un objeto de nuestra clase método BD. Es decir, acá en la parte de arriba, esa clase contiene el método modificar que creamos al principio. El objeto lo hemos llamado métodos BD, igual como la clase. Entonces vamos a dirigirnos nuevamente, pero esta vez a la parte del else de nuestro condicional, y vamos a hacer uso de dicho objeto. Vamos a llamar al método modificar, y lo que tenemos que hacer a continuación será pasarle cada uno de los parámetros correspondientes, pero teniendo en cuenta el orden de los mismos. Es decir, primero viene el contenido del campo nombres, luego del campo apellido. Es decir, vamos a ir capturando cada valor que contenga nuestros campos del formulario, pero teniendo en cuenta, valga la repetición, el orden que establecimos en nuestro método modificar. Vamos a ir capturando poco a poco. Ahora debemos de tener en cuenta que el último parámetro pertenece a nuestra variable id contacto, es decir, el que nos va a permitir identificar el registro de nuestra base de datos. Ahora lo que queda será ejecutar nuestro proyecto. Vamos a consultar primero los registros que están almacenados. Seleccionamos uno de ellos, el que queramos modificar.
Damos clic en el botón ver. Ya luego de eso comenzamos a modificar los datos que queramos. Tenemos que recordar que cuando damos clic en el botón ver, enseguida se le asigna el ID, por ejemplo en este caso sería 4, a la variable ID contacto. Entonces vamos a modificar lo que queramos modificar, que necesitemos. Y luego de tener todos los datos como queremos, como estamos necesitando, vamos a proceder a dar clic en el botón modificar. Se nos mostrarán tres opciones, de las cuales escogeremos sí, y se nos mostrará que todo se realizó con éxito. Damos clic en aceptar, y en el caso de que queramos estar convencidos de que sí se realizó la modificación, consultaremos nuevamente el registro modificado, damos clic en ver y podemos ver que todos los datos se han actualizado como nosotros determinamos.